Bueno, entonces inicio grabación. Entonces, por acá, ¿cierto? Voy a abrir este ejemplo con el Colab. Ujú. Este ejemplo que habíamos visto ayer, que vamos a ver con qué cuenta está, con mi personal o con... Ah, no, conmigo ya. Entonces, ejemplo 3 aquí está. Este es. Vamos a ver si este es el ejemplo que no había podido mostrarle la red convolucional. Sí, es esta de los autoencoders. Entonces les voy a explicar qué sucede. Bueno, esta red de autoencoders, bueno, voy a cargar lo que son las librerías. Momento, 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 momento. Creo que me pasó la mano. Bueno, entonces vamos acá. Bueno, cargo las librerías, que es lo más importante. Y cargo los datos. Listo, ahí cargo los datos. Bueno, mientras hace eso, por acá teníamos un encoder que era un encoder convolucional, ¿cierto? Un encoder que funcionaba de forma convolucional, que era este. Pues básicamente consistía en tres capas convolucionales, eso ya depende del diseño. Y lo que hacíamos era, si se acuerdan que la entrada es de 32, 32,3 en las imágenes de color, no sé si se ubican en contexto, recordando ayer, las últimas imágenes que vimos, las de donde estaba el sapito. El camión, sí. Sí, el cambio en el ¿Dónde sapito. está el camión? Sí, sí. El camión es la segunda imagen, pues la primera imagen es el sapo, pero pues como me dijeron que no les agradaba, entonces pues será la segunda. Entonces, bueno, ¿qué pasó acá? Resulta que esto tiene aquí una opción de padding, ¿cierto? Que es conserve el tamaño de la ventana o coloque uno válido, ¿cierto? Esto tiene dos formas de dar la salida. Resulta que como esta configuración de 32,3 no se acomoda exactamente a esta, es decir, no se mapea, digamos, en forma toda la imagen con las ventanas del kernel de tamaño de 3x3. Por eso cuando aquí estaba active, daba una dimensión diferente. El problema allí es que como no se conserva la dimensión, entonces a la hora de regresarse, pues uno no llega a lo mismo. Ese era el problema que había. Entonces, bueno, yo aquí le conservo el padding. Entonces, básicamente, este encoder pues tiene tres capas convolucionales y después de cada capa convolucional pues tiene que estar el pooling pues para reducir la dimensión. Porque si solamente dejamos la capa convolucional pues nos va a dar al final una dimensión muy grande. Entonces, ¿qué tipos de convoluciones maneja este Keras? Este Keras maneja tres tipos, ya les voy a mostrar. Es básicamente cómo se comporta el tema de la máscara, ¿sí? Nosotros usualmente usamos máscaras 2D, ¿cierto? Pero pues existe la posibilidad de usar una máscara 1D, o sea que es un vector. Tenemos la 2D, que es el vector de 3x3, o una máscara 3D, pues que sería 3,3,3. Entonces, usted tiene la opción de utilizar una máscara 3D, ¿cierto? Y ahí ya, sinceramente, esto depende de lo que uno quiera hacer y el problema. Entonces, bueno, aquí está. Uno puede especificar pues la función de los filtros, el tamaño del kernel, los strikes, que básicamente es para el cálculo de la dimensión, suele ser uno y uno, es decir, si usted quiere que la salida quede dos veces más grande o dos veces más chica, eso ya depende. Entonces suele ser igual a uno, para no cambiarla. Hay algunos casos que si uno la cambia. Bueno, dilatación red, growth, activation, bueno. Entonces, la activation, ¿cierto? La función de activación, ¿cierto? Pues suele ser la lineal, no se aplica ninguna función, sino que sencillamente multiplicamos por la máscara que yo les había indicado, que era entre esta máscara la más usual. Esta máscara que les voy a mostrar, esta máscara, que es 1, 1, 1, 0, 0, 0, -1, -1, que se multiplica pues cada 9 píxeles, cada mascarita de 9 píxeles se multiplica por esto, y esto nos resalta lo que son los bordes, básicamente sirve para resaltar los bordes. Esto ayuda muchísimo a identificar dónde están los objetos, ¿sí? Esta máscara es la más usual, pero pues hay otros tipos de máscaras que se suelen utilizar, pero esta es la más usual porque pues esa máscara resalta bordes. Muy bien, en general, entonces, estos son los tres tipos. Nosotros usualmente usamos la 2D, pues es la máscara esta máscara 2D que ustedes ven aquí.
El COM 2D es esta máscara. Ya si usted utiliza un COM 1D, ¿cierto? De lo que recuerdo, la más usual es esta, 101. 1 perdón. Y bueno, y COM 3D, ¿cierto? Usted utiliza pues ya un cubo, ¿cierto? Chanfle. Esta COM 3D suele utilizarse ya cuando usted tiene modelos 3D, o sea, no tanto imágenes, sino que usted ya tiene modelos 3D que usted quiere hacer procesamiento sobre esos modelos. Bueno, entonces, naturalmente, pues, a medida que usted pues aumenta la complejidad de la máscara, pues se aumenta la complejidad de la computación que se tiene que hacer. Entonces es un equilibrio allí que uno tiene que conservar con eso. Y bueno, entonces este era el problema, este parámetro padding. La idea es que conserve el tamaño que tiene que conservar, aunque el problema es que no mapea toda la información de la imagen. Y ahí pues van a ver el problema que va a haber. Bueno, aquí yo hago el encoder, ¿cierto? El encoder convolucional. Luego pues hago una salida, ¿cierto? Aquí van a salir unos warnings, pues en esa vía de que no se mapea totalmente, ¿cierto? Ve, no salieron, bueno, aunque pues luego me han salido. Luego el decoder, ¿cierto? Y pues ya aquí ya no hay tanto problema. Hay que tener presente que la salida ya no es 1x3x3x64, sino que es 1, 4, 4, 64. Eso es una de las cosas que cambió. ¿Por qué cambió? Porque el tamaño de la entrada cambió y estos son operaciones de multiplicaciones entre matrices. Entonces, si uno de los tamaños de las matrices cambia, pues naturalmente la salida va a cambiar. El tamaño de la salida ya no es 1, 1, 3, 64, sino 1, 4, 4, 64. Entonces, básicamente, aquí se puso streets igual a 2. ¿Por qué? Porque acá ustedes están aplicando con un pool size igual a 2. El pool size reduce a la mitad el tamaño, ¿cierto? De las máscaras. Entonces, pues acá, como estamos al contrario, necesitamos duplicar el tamaño de la salida para emular este mass pool. Sí, eso es lo que están haciendo acá. Por eso es que le ponen strides igualados. Esa es la razón. O sea, si usted ha utilizado uno de 3, digamos, una reducción de 3, pues aquí análogamente pues tendría que utilizar strides igual a 3. Bueno. Entonces, la salida de acá pues tiene este tamaño, que es la salida de esta capa convolucional con este pool. Entonces, bueno, sale una matriz de 4x4x64, ¿cierto? Ese es el espacio R-dimensional que sale. Ahora bien, este es el espacio que nosotros recibimos, 4, 4, 64. Se ignora la primera dimensión porque pues, la primera dimensión apenas tiene un dato, ¿no? Entonces pues se puede ignorar. Entonces la entrada es de 4, 4, 64. Ya si que hubiera un 2, por ejemplo, pues ya es otra historia. Entonces, 4, 4, 64. Y ahora sí aplicamos las capas al revés, que serían 32, 16 y una capa de 3. ¿Por qué una capa de 3? Resulta que aquí hay algo que yo no había advertido. Era que esto era 28, 28,1, ¿cierto? Resulta que 28, 28,1, pues teníamos una sola dimensión en la última. Ahora tenemos 3 dimensiones. Por esa razón es necesario hacer una deconvolución de 3, ¿sí? Porque en el primer paso transformamos, es este primer paso que recibió aquí esta capa en el reshape. Lo primero que hizo fue reducir estas 3 dimensiones a una sola. O sea, reducir estas 3 dimensiones, o sea que aquí habían 3 datos. O sea, cuando era 28, 28,1, realmente pueden considerarse 2 dimensiones. Pero como acá es 32, 32,3, o sea que ya la tercera dimensión tiene 3 datos, entonces se considera como 3 dimensiones. Dado eso, entonces por eso aquí tengo 3, ¿sí? Entonces ya de esa manera pues ya trabaja. Y bueno, y aquí hice una prueba. Ya el encoder creo que está ejecutado. Decoder. Y bueno, acá me dio una salida de 1.32, 32,3, que era lo que yo espero, que es la imagen de salida. Bueno, aquí construimos el modelo, ¿cierto? Modelo secuencial. ¿Qué era secuencial? ¿Qué permite hacer? Usted va especificando capa por capa, fácilmente. Entonces, este secuencial, ¿qué hace? ¿Cierto? Este secuencial en Keras, ¿qué hace? Yo prefiero esta librería frente a TensorFlow, porque es mucho más sencillo, mucho más conceptual. Entonces, ¿qué es un secuencial? Básicamente, usted va colocando lo que es capa por capa en el orden. Entonces, por ejemplo, aquí está hecho, también lo pueden hacer de esta manera, con add. O sea, aquí se hizo de esta manera,
que fue básicamente hacer dos secuenciales. Usted pueden colocar la definición adentro, o sea, colocar dos secuenciales. El primer secuencial corresponde a la parte del autoencoder, que es la parte de codificación, que hicieron de esta manera. Este diseño es arbitrario. Yo perfectamente puedo quitar aquí capas y pues debería de funcionar. No mejoraría o empeoraría, no lo sabría decir en este momento si mejora o empeora la reconstrucción, pero el punto es que usted lo puede construir de esa manera. Es bastante intuitivo porque pues usted va agregando las diferentes capas. Usted sabe que después de una capa convolucional pues tiene que haber un pool. Es la única regla que usted tiene que conservar, el pool. El pool se suele utilizar 2,2, es el más común, pero algunas implementaciones puede ser de 3, de 4, inclusive pues de mayor orden. Sin embargo, a medida que usted aumenta el tamaño del pool, pues se aumenta la complejidad computacional de esto, porque pues va aumentando el tamaño de la matriz con que usted se entiende. Entonces, acá igual lo mismo, miren que es secuencial. Entonces, ¿qué hago acá? Básicamente, construyo el secuencial entre primero el encoder y va después el decoder, ¿cierto? O sea, usted es secuencial y básicamente es como si tuviera todo esto en una sola cosa. Nada más pues que aquí, en este notebook me gusta porque pues ellos lo hacen de una manera muy intuitiva. Entonces, bien, entonces eso es lo que hace secuencial. Entonces secuencial permite construir y usted va añadiendo capas, sencillamente puede añadir capas. ¿Qué tipo de capas puede añadir? Densa. Una capa, bueno, el input, usted tiene una capa densa. La capa densa es la que ustedes conocen, que es la capa totalmente conectada. Es la capa que hemos manejado en Backpropagation, que todos donde se conectan con todos. Entonces hay capas densas. ¿Qué tipo de capas podemos tener? Entonces, capas densas. Ya les muestro keras.layers. En keras.layers ustedes pueden encontrar este tipo de capas. Vamos a ver si aquí están. Ustedes pueden tener, miren, pueden tener capas de base, pueden tener, bueno, las capas de activación. Ustedes pueden meter una función directamente, es una capa que solo aplica una función. Bueno, y por acá están las capas convolucionales y las capas core. Estas son las que más que todo utilizamos. Tenemos de la capa, bueno, de 1D, 2D, 3D. Tenemos, bueno, capas separables, eso ya es algo diferente, bueno, y las capas transpuestas, pues porque cuando usted hace autoencoders, pues necesita convolucionar y al otro lado necesita deconvolucionar, es invertir la operación. Entonces, pues, la que hace la deconvolución es la transpuesta. En el caso de esta máscara, que yo quisiese regresar los datos a su original, entonces lo multiplico por su transpuesta, que sería básicamente esta, es intercambiar filas por columnas. Esta sería para hacer la deconvolución, ¿cierto? Esos son operaciones de multiplicación de matrices. O sea, simplemente eso es teoría de álgebra lineal. Entonces, bien. Entonces vamos acá y otra cosa que se hace, bueno, es eso. Entonces, ¿qué tipos de capas tenemos? Pues tenemos, bueno, estas que son convolucionales. Tenemos las de pooling, ¿cierto? Pues tenemos pooling 1D, 2D, 3D. Pues si usted hace una convolución 1D, pues debería ser un pooling de 1. Si utiliza 2D, debería ser un pooling 2D. O sea, tiene que ser coherente en ese sentido. Y recuerden que el pooling es reducir la dimensión de esto. Tenemos el max pooling, que es el más utilizado. Sin embargo, podemos utilizar un average pooling, un global mass pooling. Este sí no lo recomiendo, porque el global mass pooling tiene esa característica de que como usted tiene la salida de 3x3, básicamente por más mapeo que usted utilice, él toma el máximo de toda la ventana que usted toma. Entonces, de pronto ese dato no describe totalmente. Usted toma aquí un máximo y en otro pedacito aquí un máximo, ¿cierto? Ese es el pooling que nosotros estamos haciendo. Pero pues también, así usted haga la ventana que usted haga, usted puede tomar el máximo de toda la ventana. Eso pues tiene el problema de que a veces se pierde información, pero digamos que para algunos problemas donde digamos los bordes o usted quiera resaltar algunas cosas que están muy marcadas en la imagen, entonces eso es muy bueno, pero en general no lo recomiendo. Y el global average, entonces podemos utilizar el máximo como pooling, el máximo de la ventana como el dato representativo, o podemos utilizar el average. Ahorita voy a probar con el average a ver si la cosa mejora. Tenemos también redes recurrentes, pues que esas redes recurrentes
lastimosamente el espacio no me da como para mostrarles un poco de ellas. Esas redes son muy buenas para procesamiento de lenguaje natural. Si alcanzo a mostrar, les muestro un ejemplito chiquito con eso. Bueno, y tenemos algunas de preprocesamiento. Y bueno, en general, esto es lo que nos ofrece la librería de Keras. Es bastante, ¿no? Ya depende de los elementos que uno ya vaya a usar cada vez. Y bueno, entonces aquí y al final la salida, o sea, la salida me va a salir de 32 por 3, es una salida de 700, ya les digo, 32 al cuadrado por 3. La salida en total tiene 3072 neuronas, ¿cierto? Pero pues esas 3072 neuronas es la imagen. Ese vector de 3072 yo lo puedo transformar en un vector de 32 por 3. Yo les hago una pregunta que creo que lo he pasado muy por alto. ¿Ustedes entienden qué es el concepto de Richet? ¿O no? Creo que No, es. Yo lo entendía como ajustar el vector a otro tamaño. Sí, Sí, así es. correcto. Así es. Vamos a hacerles un ejemplo de juguete, ¿cierto? Porque, pues sí, de pronto me salté eso y asumí que lo conocían. Entonces, básicamente, ¿qué es esto? Entonces, vamos a hacerlo con Numpy. ¿Listo? Portamos Numpy y vamos con otra celda de código. Y, por ejemplo, yo puedo crear este array, ¿cierto? np.array. Voy a crear un array de tamaño 3x3, ¿cierto? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Eso es un array de 3x3, una matriz de 3x3, pues no tiene, bueno, ustedes la pueden ver acá, y una matriz de 3x3. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago reshape, ¿cierto? Yo lo que estoy haciendo es cambiar la forma en que se presentan esos datos. La forma en que se presentan. Dado que hay 9 datos, entonces una posible matriz que yo podría tener es una matriz que tenga una fila y 9 columnas. Miren acá cómo queda. Otro reshape que podría hacer es, por ejemplo, yo podría tener una de, veamos, es que 9 no es un buen número, podría tener una de 9,1, por ejemplo, ¿cierto? Y miren, y así. una de 3x3, ¿no? Esta es la de 3x3, la original, ¿cierto? La original es Ah, ok, 3x3. ok. Sí, Vale. sí, sin embargo, como 9 no es un buen número, entonces, pues no tengo muchas transformaciones que pueda hacer. O sea, esta transformación es cambiar la forma en que los datos están almacenados. Entonces yo puedo aumentar las dimensiones, puedo reducir las dimensiones. Hay muchas cosas que uno puede hacer. Por ejemplo, yo lo puedo transformar en 4D de esta manera. A.reshape, ¿cierto? Póngame 1,1,9. Esto también es válido, ¿cierto? Y aquí ya eso es un vector en 3 dimensiones. Nada más pues que si ustedes observan acá, pues básicamente si uno lo trabaja pues se puede reducir a una dimensión. Pero pues digamos que es el ejemplo que yo les quería mostrar. O por ejemplo, podría transformarlo en un vector de 4 dimensiones de esta manera. Lo importante allí es que los 9 datos se queden representados, ¿cierto? Miren, ya esto es un vector de 4 dimensiones y así. Entonces yo puedo reducir o aumentar las dimensiones de una matriz redistribuyendo los datos. Entonces ustedes tienen una matriz de 28 por 28, entonces se puede transformar en una matriz de 784. Es por eso. Entonces como la salida, en este caso, es de 3074 neuronas, yo sé que 3074 neuronas puedo transformarlo en una matriz que es 32 por 3, ¿cierto? Utilizando este reshape. Eso es lo que hace eso. Bueno, entonces vamos con el decoder. Bueno, yo aquí hice eso lo coloqué. Luego construimos el modelo secuencial. O sea, miren lo intuitivo que es Keras. Luego lo compilo, ¿cierto? Pues básicamente le digo cómo se deben de solucionar, cómo se debe de entrenar. O sea, no, que voy a utilizar Binary Cross Entropy y Adam. También, pues recuerden que la función de LODS, ¿cierto? La función de LODS podemos usar otra, ¿cierto? Función de los Keras, podemos usar otras funciones de LODS, de pérdida. Entonces, ¿qué otras funciones de pérdidas puedo hacer? Puedo, por ejemplo, esta de probabilística, podemos utilizar una que sea pues el error cuadrático medio, ¿cierto? Que es el que conocemos, el que yo les mostré, podemos utilizar esto.
me dan square error y pues debería de funcionar. Ajá. Y luego lo que hacemos es el proceso de entrenamiento. Vamos a ver si nos va mejor con ese mean square error. El solver, muchachos, es Adam. Hay varios solvers, ¿cierto? Hay varios solvers que ustedes pueden utilizar que pues que están acá. Ya depende de la literatura. Está SGD, pues que es gradiente descendiente, pero estocástico. Es decir que hay una probabilidad de que los pesos no se actualicen. Digamos que usted lanza una moneda, ¿verdad? Que usted lanza una moneda y usted puede decidir si actualiza el peso o no actualiza el peso. Digamos que es como el funcionamiento así por encima de esto. Tiene el ADAM, el ADA delta, bueno, el ADA, el ADA más, el NADAM y el free. Entonces el ADAM, ¿cierto? El ADAM, esto es en base a este paper, ¿cierto? O sea, todo esto son construcciones, ¿cierto? Entonces básicamente no, ADAM es un algoritmo de primer orden de gradiente descendiente optimizado para funciones objetivo estocásticas basados en una estimación adaptativa de momentos de orden bajo. El método, bueno, es straightforward, es fuertemente hacia adelante para implementar y es computacionalmente eficiente y tiene pocos requerimientos de memoria. Y bueno, en fin, y pues trabaja con gradientes, ¿sí? Gradientes pues son las derivadas, que los dos había mostrado pues que el gradiente pues básicamente la derivada. Bueno, aquí hizo el entrenamiento, ¿cierto? Y bueno, vamos a ver cómo nos fue. Pues yo hice unas pruebas acá y miren, eso lo hice con ese cross entropy error. Vamos a ver cómo nos va con el mínimo cuadrados. Vamos a ver. Bueno, mejoró un poquito. ¿Qué tal opinan? Naturalmente, ¿qué opinan de esta reconstrucción? ¿Cómo la ven? Pues se pierde información por lo que les expliqué. ¿Qué opinan? Sí, pero es más acercada que la de anoche. Es más acercada que la de anoche. Ahora, ustedes me dicen, bueno, como si quisiera hacer un intento de mejora, ¿cierto? De esto, y en utilizar más pooling, o sea, tomar el máximo de la ventana, pues yo digo, vea, ¿por qué no tomamos lo que es el promedio, ¿cierto? El promedio en algunos casos suele mejorar creo que lo tenía por acá. Base layer, por acá tenía los optimizadores. Que tengo cabeza de pollo. Vamos a ver, chanfle. Sequential model, aquí están las layers. Entonces, aquí alguna de estas me la debe presentar. Layers. Entonces, en vez de utilizar la de maths, ¿cierto? Hay una muy buena, pues yo puedo utilizar average. Que average me recoge la información. Sin embargo, si la imagen tiene contornos muy fuertes, posiblemente la información sea difusa. ¿Por qué? Un contorno muy fuerte en una imagen, supongan que usted tiene una imagen así y que aquí es un color y acá es blanco, supongamos, ¿cierto? Acá es blanco. Cuando usted toma la ventana, ¿cierto? De eso, supongamos que usted está tomando esto, que es una ventana de 3x3, supongamos, aquí es negro, ¿cierto? El píxel aquí sería negro, aquí el píxel sería negro y aquí el píxel sería negro, ¿cierto? Un contorno muy fuerte. Estoy mapeando una pequeña sección de 9 píxeles. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí sería 0, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 0. La mejor, aquí, en este caso, la mejor ventana, ¿cierto? Después de hacer la convolución, obviamente después de aplicar esta operación, cuando multiplico esto por esta ventana, ¿cierto? 0, 0, menos 1, menos 1, menos 1, ¿cierto? Bueno, esto me da un resultado. Entonces, observen acá, voy a mostrarles. Cuando hago esa multiplicación, ¿cierto? Entonces, tengo B igual a np.array, ¿cierto? De 0, es bidimensional, 0,255, 0, 0,255,0, 255,0,0, ¿cierto? Y bueno, tengo, ese es el primer array y lo que es el kernel, entonces sería np.array. Entonces el kernel clásico es este, 1,0 menos 1.
Y bueno, esto se repite sencillamente. Entonces, coma, 0, coma. Entonces, observen lo que pasa cuando los multiplico. Entonces, salida es igual a np.dot entre b y kernel. En ese orden se multiplica. Entonces, bien y bien. Entonces, es dot. Entonces, bueno, acá y miramos la salida. Miren cómo sale. ¿Qué ven? Esta información, muchachos, significa que hay un borde acá. O sea, significa que hay un borde muy fuerte. Y observen una cosa. ¿Qué pasa si yo tomo el máximo de esta ventana? ¿Cuánto sería el máximo de esta ventana si yo tomara un pool máximo? Sería 55. 255, ¿cierto? Perdón, es nm.max. Entonces, eso me da una información allí, es que ahí hay un borde, o sea, es una información de que allí hay un borde muy fuerte, ¿sí? Y acá, si tomo el average, por ejemplo, miren lo que pasa. ¿Sí ven allí qué pasó? Se va a los extremos. Se va a los extremos, exactamente, porque pues tanto hay positivos como negativos, dado pues la forma del kernel. Digamos que pues esta es la forma de representar. Yo lo que les digo es que como el máximo es un valor alto, entonces yo les digo, no, allí hay un borde. Sí, eso es lo que se suele hacer. Entre más fuerte sea el valor, es que allí hay un borde. Bien, lo único que recuerden es que esto está entre 0 y 1, ¿no? Realmente, pues hago la corrección de cómo se vería pues en la red neuronal, que realmente esto está en 0 y 1. Y bueno, aquí pues básicamente lo mismo, ¿cierto? O sea, básicamente que parece 1, o sea, hay algo ahí muy fuerte. Esa es la información que nos está dando. Entonces, de todo voy a hacer el cambio. Yo creería que va a empeorar, pero pues podemos probarlo. Entonces, average pooling. Entonces vamos a hacer, en vez de max, vamos a hacer un average. Vamos a hacer un average tanto en el encoder como en el decoder. Entonces, bueno, ya aquí está hecho. Entonces, vamos a ver, listo. La salida vamos a ver si cambia. La misma. Y el decoder. Lo compilo. Bueno, ahí ya dio. Luego construyo el modelo secuencial. Luego compilo ese modelo. Y luego ponemos a entrenar, ¿cierto? Y eso pues que las épocas, muchachos, yo puse muy poquitas. Normalmente en este tipo de épocas uno suele usar valores de 50, 100. O sea, 10 es muy poquito. O sea, ustedes pueden decirle aquí el número de épocas que ustedes quieren usar. Entonces, entre más épocas mejor, pero hay que tener cuidado porque el modelo se puede sobreentrenar. ¿Qué quiere sobreentrenar? Que usted puso muchas épocas, es decir, lo puso a iterar muchas veces y se aprendió de memoria las imágenes, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando usted metió una imagen del conjunto de prueba? Sale horrible, sale terrible. Entonces, es básicamente eso. Bueno, ya con 10 épocas, pero eso, muchachos, espera, aquí está la advertencia. Yo puse 10 épocas apenas porque es una clase. Pero pues ya cuando usted está entrenando eso, pues usted debe poner 50, 100 épocas. De todos modos, eso es el tuning del algoritmo. O sea, el tuning es qué optimizador usa. El Adam, en la mayoría de casos, funciona muy bien. Pero SGD, digamos si los problemas son muy de regresión, lo recomiendo. Y Adam es un solver, digamos que es un poco más general. Pero los otros solvers tienen unas especificaciones para ciertos tipos de problemas. O sea, yo conozco SGD y conozco este Adam. Este Adam es generalizado. Es decir, es como genérico. El SGD es muy bueno cuando usted tiene problemas de regresión, es decir, que tiene un conjunto de datos que usted conoce que tienen patrones. Pues como las imágenes uno no sabe si tienen o no tienen patrones entre ellas, entonces recomendado Adam. Bueno, aquí estuvimos y vamos a ver cómo nos fue. ¿Qué tal? ¿Mejoró o empeoró? ¿Ustedes qué opinan? Haciendo ese cambio con respecto a cómo estaba ahora. ¿Cómo lo ven? Se veía mejor antes. Se veía mejor antes, claro. Porque el average, bueno, aunque es difícil saber un poco, que realmente pues, es muy difícil comparar. Entonces uno aquí tiene como la posibilidad. Bueno, yo voy a dejar esto como estaba. Y entonces, bueno, ustedes pueden cambiar el pool size, ¿cierto? Pueden utilizar este 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, pero el que usualmente se utiliza es 2x2, funciona bastante bien. Pero hay algunos modelos pues que tienen el 3x3, ¿listo? Entonces,
Bueno, aquí tenemos esto. Bien, Profe. dígame. Una pregunta. Usted nos ha hablado que hay modelos que se demoran entrenando muchas horas, inclusive hasta días o semanas. ¿Cómo hace uno para llegar a como a un afinamiento sin tener que hacer tantas interacciones? Porque, por ejemplo, si un modelo se me demora 10 horas, Sí. digo, no, pues voy a cambiar, por ejemplo, el factor de aprendizaje a 0,5 a 0,05 y esperar otras 10 horas para ver si me da. O sea, hay una forma como de acortar ese camino para uno no tener que esperar tanto un entrenamiento, el resultado de un entrenamiento. La respuesta, sí, la respuesta es sí. Es utilizar ya estructuras de redes conocidas. O sea que usted sabe que esta estructura de red da para ese problema. Entonces es lo que se suele hacer. O sea, no existe una regla que le diga, no, es que para este tipo de problema haga esto. No. Le toca a usted es a partir de la experiencia que hay ya en el área o la experiencia que usted tiene como ingeniero de decir, bueno, yo lo que voy a hacer aquí es utilizar una estructura de tres capas. Aquí arbitrariamente dijeron eso, pero yo pude haber agregado más capas convolucionales o menos capas convolucionales. O sea, eso ya depende de la experiencia, la experiencia y la información que hay en la literatura. Porque pues eso si usted revisa la investigación. Por ejemplo, uno puede hacer una búsqueda en Google así sencilla. Por ejemplo, convolutional network, supongamos face recognition. ¿Cierto? Face recognition. Ahí lo escribí mal, pero él me lo corrige. Entonces, miren acá. Hay una red neuronal para reconocimiento de caras, ¿cierto? Entonces, miren que esto, muchachos, es un paper, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está pues todo lo que escriben del paper. Y por acá está en la descripción de cómo se hacen. Ah, bueno, aquí están explicando. Miren, propuesta de la arquitectura. Y esto es lo que uno hace. O sea, básicamente uno monta esto. ¿Sí? Uno monta esto y es lo que se suele hacer. O sea, miren aquí que están mostrando las ventanas que yo les mostré. Se hace la convolución y finalmente se hace el pooling. ¿Sí? Miren, aquí está súper explicadito. O sea, miren, se hace la convolución. Esto depende del tamaño del step. Hay steps que es de 1, hay de 2, hay de 3. Esto depende. Y ahí salen el número de ventanas que usted va a hacer. Aquí es con sobreposición. Y miren, hacen la convolución. Entonces, miren este tipo de paper. Bueno, aquí hay una matemática que vamos a ignorar. Y básicamente aquí le dicen, vea, hágalo de esta manera. Miren, les dan los parámetros. La imagen es de 56 por 46. Son imágenes de 56 por 46 píxeles. Luego, haga una convolución, ¿cierto? Por 15. ¿Cierto? Le salen la primera convolución, le sale una convolución de 6 por 6. O sea que en este caso usted tendría que tener aquí una convolución de 6 por 6, ¿cierto? Acá. No es 3 por 3, sino 6 por 6, ¿sí? 6 por 6. Luego acá se hace el resampling, quedan de 4 por 3. Luego se pasa a una totalmente conectada. Eso sería aquí una dense. Eso lo podemos hacer, ahorita les muestro. Ya no sería una capa convolucional, sino que lo que haría yo es keras.layers, ¿ves que keras? Agrego una capa, layers, punto, vamos a ver si me completa. Debería completar. Se comió una R. Ay, gracias. Punto dense. O sea, agrego una capa densa. O sea, eso, muchachos, eso cuando uno trabaja en esto, a uno le toca es pegarse de lo que hay, ¿sí? Porque pues uno como ingeniero uno no se va a poner a inventar esto, o sea, yo que conozco el tema, pues que he trabajado en esto, he tenido algunos proyectos con esto, uno lo que hace es utilizar lo que ya está hecho, ¿cierto? Uno hace lo que ya hace utilizar y lo que ya está hecho. Entonces miren acá. Entonces básicamente pásela a una capa full conectada que tengan una estructura de 6 por 6. Luego, la segunda convolución, luego este es un modelo 1545-130. ¿Listo? Así lo llamaron ellos. Y luego, este funciona bien para el ARC Database. El ARC Database deben estar utilizando dos bases de datos, el ARC Database and FIRE Database. Entonces nosotros podemos buscar qué es el ARC Database. Eso debe ser un dataset de caras. Miren acá, ARC Database. Entonces, bueno, y acá están son 4000 imágenes de color de 126 personas.
Y bueno, y 2 sesiones por persona. Vamos a ver qué tiene acá. Bueno, fue creado, 70 hombres, 56 mujeres. Las imágenes, bueno, frontales. Las pinturas fueron preparadas bajo estrictas condiciones. O sea, es que uno normalmente utiliza datasets que ya están hechos. Si ustedes hacen un proyecto desde cero, a ustedes les toca desde la adquisición de imágenes. Entonces, por ejemplo, el proyecto que les mencioné ayer de la empresa, pues naturalmente las imágenes de pues de la investigación petrolera, pues ellos ya las tenían tomadas. Tenían alrededor de 1 millón de imágenes. Muy bien, entonces, bueno, fueron tomadas bajo ciertas condiciones, no restricciones en... Entonces, cosas que le dicen, vean. No hay restricciones en la ropa, puede tener ropa de diferentes colores, eso afecta. Y puede tener gafas o no. Maquillaje, estilo de cabello, vamos a ver, fueron impuestas ya, no hay restricciones en la vestimenta, pero lo que es maquillaje, estilo de cabello y el resto sí les impusieron restricciones. Entonces cada persona participó en 2 sesiones separadas 14 días. Y las pinturas fueron tomadas en 2 sesiones. O sea, la gente la invitaron a una sesión, tomaron la foto de la cara y luego otra. Entonces, miren, ¿qué tiene esto? Además de la foto que tiene identifier de la persona, pues que ya sabemos que eso es meramente informativo. Tiene las features de la siguiente. El tipo entonces el feature tiene una expresión neutral, está sonriendo, está bravo, está asustado, tiene el ojo izquierdo abierto, tiene el ojo derecho abierto, pues si tiene uno abierto tiene el otro cerrado. Y bueno, aquí hay unas cosas, bueno, tiene gafas de sol y o sea, tiene una gafa que tiene solamente un lente y así. Bueno, scarf es bufanda y así. Entonces, estas son las características de esto. Entonces, esta es de la primera sesión y la codificación para la segunda sesión, ¿cierto? Estos datasets vienen así, viene la imagen y viene una información. Bueno, entonces aquí ¿qué hicieron? Entonces, y el Ferret Database debe ser también de imágenes. Ustedes ven, estos datasets están disponibles en la internet. Bueno, entonces, este del Ferret Database no dice mucho la descripción, creo que acá. Face Recognition, entonces... Bueno, aquí dice, vea, tiene alrededor de 7.500 imágenes que fueron recolectadas con un entorno altamente controlado e iluminación controlada. Todas las imágenes tienen registrados de la localización de los ojos y todas las imágenes fueron tomadas frontalmente. Y bueno, entonces, bueno, y aquí dicen pues cómo las hicieron. Este dataset es viejo, miren, es de 93 al 96, pero se utilizan muchísimo. Se utiliza muchísimo para este tipo de cosas. Y bueno, aquí ven unas cosas y en fin. Entonces acá en este paper, miren lo que le dicen a ustedes. Bueno, utilizamos estas dos y esta arquitectura funcionó bien para ART y esta arquitectura funcionó bien ¿para quién? Para Ferret, ¿sí? Porque miren, bueno, ambas tienen el mismo. Entonces esta funcionó bien para Ferret y esta funcionó bien para ART. Miren que la arquitectura cambia de acuerdo al origen de los datos. Si pillan que esto es muy ad hoc. ¿Sí? O sea, ad hoc significa que la solución depende de la entrada. O sea, la solución funciona bien, pero dependiendo de las entradas. Por eso es que no es raro que la que funcionó bien para los caracteres no funcione bien para no funcione bien para la de las imágenes a color. O sea, a mí no me sorprende, es algo que uno debería esperar. No sé qué pregunta tengan sobre esto. Miren este paper, por ejemplo, lo que hablan aquí, y es lo que uno toma, ¿sí? Entonces ustedes le dicen, bueno, yo sé que a estos señores les funcionó así, entonces yo tomo, y existen algunos estándares de modelos de convoluciones, de redes convolucionales, perdón. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. No, por mi lado no. Y miren, en Google ML, ¿cierto? Convolutional Models. Lo que uno hace, digamos, cuando tiene un problema muy común, ¿cierto? Es utilizar los modelos que ya tiene Google, ¿cierto? Este es uno de los tantos que hay.
Entonces, bueno, aquí explican, bueno, explican lo del filtro. Este es otro filtro, miren, este no recuerdo para qué sirve. Yo recuerdo ese, los uno, no, es uno que sirve para detectar, detectar objetos, detectar los bordes. Bueno, entonces, bueno, aquí viene lo de el pooling, ¿cierto? Y bueno, la función de activación, bueno, y aquí viene todo el cuento. Y miren, entonces, por ejemplo, esto es para detectar imágenes. De hecho, creo que esa es la arquitectura que les voy a mostrar ahora. Entonces, bien, entonces ilustre end-to-end structure, pero no está esto acá. Entonces, por ejemplo, acá hay unos ejercicios de cómo se diseñan esto. Creo que son en Colab, vamos a ver. Exactamente. Sí, Google tiene muchísimas cosas. Sí, aquí utiliza una librería que se llama, aunque esto es del 2018, puede que no funcione, puede que esto no funcione, porque es del 2018 y uno de los problemas que tiene Python es un lenguaje muy flexible y bueno, tiene muchas optimizaciones y eso, pero está en constante actualización a librerías y el código se depreca muy rápido, o sea, hay una deprecación. Entonces lo que uno suele hacer son ambientes virtuales. No sé si alguien ha trabajado con ambientes virtuales en algún lenguaje. No sé si conocen qué es eso, ambientes virtuales. En Python En Python, ¿para qué sirve? sirve para aislar los entornos. Entonces puede tener una versión de Python en un entorno con unas librerías y en otra una versión completamente distinta con otras librerías o con otras versiones de librerías. Exactamente, esos environments sirven para efectivamente evitar que si usted actualiza algo se le tire la aplicación, porque la aplicación funciona exactamente con esa librería. Es decir, que uno quiere hacer un upgrade de esa librería, pues ya el developer tiene que estudiar qué fue lo que se deprecó, ¿cierto? El deprecor es que ya no sirve. Entonces, de acuerdo a lo que se deprecó, pues el developer es consciente de, bueno, yo sé que esta función se cambia por esta, pero de pronto si hay una funcionalidad que ya cambia por completo, uno dice, bueno, ¿qué tan costoso, uno se hace la pregunta, qué tan costoso es actualizar ese módulo? ¿Cierto? En cuestiones de código y horas de programador. Bueno, no hace la estimación allí y pues ya el equipo de desarrollo decide si actualizar o no, o más bien, a veces, cuando ya ha pasado mucho tiempo, es mejor, hagamos esa vaina desde cero de nuevo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que viene, es uno de los problemas que tiene Python y por eso se están los ambientes virtuales. Y ahora se ha también puesto muy de moda algo que se llaman los contenedores. Los contenedores no es solamente que esté aislado el programa, sino en sí las librerías y dependencias del sistema operativo. Uno de los contenedores más famosos es Docker, no sé si han escuchado de Docker. Sí, Y Docker hace eso, o sea, es un environment, pero incluye versiones de las librerías. Por ejemplo, usted podría tener un Docker, un clásico. Hay juegos, por ejemplo, que trabajan en MC2, juegos muy clásicos, que por ejemplo necesitan MC2 6.22. Entonces, ¿usted qué hace? Usted puede tener un Docker que tenga MC2 6.22 y puede correr el juego de allí. El juego está creyendo que está en MC2 6.22 mientras usted está trabajando en Windows 10, que ya pues realmente no hay compatibilidad porque desde Windows XP desapareció el MC2. Realmente se tiene un auxiliar que es la consola. O sea, Windows 98 hacia atrás se cargaba MC2 y luego se cargaba Windows. Pero ya con el cambio de kernel que hubo en Windows XP, entonces ya el sistema operativo carga desde cero por sí mismo. O sea, anteriormente era, primero se cargaba DOS, el kernel de DOS, y luego se cargaba el Windows. El Windows era prácticamente un aplicativo. Entonces, ¿qué pasa? Después de eso, pues cambia el kernel y ya las cosas que estaban muy de antes no sirven. Eso es útil, por ejemplo, si usted tiene programas muy antiguos que pues no han perdido vigencia, ¿cierto? Por ejemplo, el CG1, creo que el ejemplo es el de contabilidad. No sé si han visto ese programa, CG1, SG1, de contabilidad, no sé si lo han escuchado. No, no lo he escuchado. sí. SG1 es un software, es un software contable, ¿cierto? Ese, es que CG1, ¿cierto? CG1, ¿cierto? Es un software que utilizan los contadores. Entonces, ese software, ¿cierto? Miren cómo es. Miren cómo es ese software. Ese software, esto es una ventana de YouTube. Pero me sirve. No, pero esa es donde yo trabajo. ¿Sí?
Ya trabajo en CIESA. Inconsistencias. Y miren, esto está escrito esto es una consola, esto es un programa de DOS, imagínense, o de Unis. Entonces, en algunas versiones se requiere usar un contenedor. Hay algunas empresas que utilizan unas versiones muy, muy específicas, ¿sí? Entonces las versiones son incompatibles con el Windows. Entonces, ¿qué toca hacer? Muchas veces tener un contenedor, instalar el contenedor, usted puede lanzar la aplicación y la aplicación cree que está donde tiene que estar. O sea, es una forma de engañar a las aplicaciones. Entonces, bueno, yo creo, voy a dejar corriendo este código explicándoles eso. Pero no sé, muchachos, si vaya a funcionar, porque es del 2018. Yo voy a dejarlo corriendo, ¿cierto? Y bueno, entonces, ¿qué pasa con lo que yo estaba explicando? Entonces, bueno. Entonces, ustedes pueden aquí les muestran una serie de videos de cómo levantar la red y todo. Pero yo le pongo sonido que me enreda. Entonces, bueno, aquí les dicen, bueno, el modelo, cómo pueden construir el modelo en TensorFlow y evitar pues eso overfitting. Overfitting es que el modelo sobre aprendizaje, o sea, muy bueno con los datos de entrada, pero malo con el resto del mundo. Entonces acá pues ahí le explican unas cosas y les muestran la arquitectura de la red que quería tener. Ahora lo que yo quería entrar era los modelos entrenados, ¿cierto? De Google ML. Trained Models. O sea, hay modelos que uno ya puede usar que ya están entrenados, ¿sí? Deployed Models, creo que está acá. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ya Google, por ejemplo, Google ML, que es uno de los tantos, ya le ofrece a usted modelos en buckets, o sea, en contenedores, ya están totalmente entrenados, ¿cierto? Entonces, miren, bueno, vamos a ver. Load Custom Code, por acá está. Ah, miren. TensorFlow Model. Vamos a ver. Aquí hay unas Go to Models Play. Bueno, aquí ya me toca abrir la consola. Y la cuestión es, que quiero que sepan, es que, por ejemplo, si usted quiere hacer face recognition, por ejemplo, o reconocimiento de objetos, reconocimiento de caras o reconocimiento de objetos, esos modelos ya están entrenados. Entonces, ¿uno qué hace? Pues uno los usa, porque pues ya esos modelos están muy afinados. ¿Sí? Naturalmente pues esos modelos tienen oh, me pide cambiar la facturación, chanfle. Bueno, entonces lo que quiero entrar acá es que, por ejemplo, Google ya tiene modelos entrenados, respondiendo a esa pregunta, porque hay modelos que pueden tardar semanas, ¿cierto? Pero modelos entrenados, Deep Learning, Google. Vamos a buscarlo en español, a ver. Modelos preentrenados, aquí está. Bueno, eso es una página que trae eso. Entonces, con modelos preentrenados por Google Cloud Platform. Entonces, bueno, el Corporate Planning, bla, 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 bla. Entonces, bueno, Machine Learning, bueno, aquí viene pues la clasificación. Realmente esto es nosotros estamos trabajando en una subárea de Machine Learning, o sea, realmente el Deep Learning está dentro del Machine Learning. Y bueno, cómo implementar Machine Learning, el Google Stack, la vista, idioma, conversación, datos estructurados, no aparece mucho. Pero yo sí les puedo decir que hay modelos para, aquí está, de pronto este es el enlace que tiene la información. Bueno, entonces, ¿qué modelos tiene esto? Esto tiene, bueno, tiene modelos de reconocimiento de caras, tiene el modelo de Speech Recognition, reconocimiento de voz, tiene modelos de detección de objetos en imágenes y el de traductor, ¿cierto? Entonces, básicamente no tiene ya hecho eso. Trained Models, Deep Learning, Pre-Trained, es preentrenado. Pre-Trained Models in Deep Learning, ¿cierto? Miren, y hay otras que ofrecen también eso, los de Google. Model Su, aquí está. Entonces, estos modelos que usted ya tienen acá, vean, estos son modelos que ya sirven para... Estos modelos preentrenados, ¿sí? Básicamente, ya están entrenados, usted lo único que tiene que hacer es usarlos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, usted tiene este algoritmo YOLO, es uno de los más comunes de redes convolucionales. Y básicamente, bueno, aquí está, bueno, cómo se hacen las anotaciones, diseñar la red, ¿cierto? Y miren, lo que ustedes hacen es importar el modelo. Miren, ustedes simplemente importan el modelo,
¿cierto? Colocan las etiquetas que quieran colocar, ¿cierto? Ya de este modelo, ustedes hacen un pequeño reentrenamiento para que reconozca lo nuevo, realmente no tiene que tomar mucho tiempo. Y bueno, y básicamente le meten el dataset, ¿cierto? Lo ajustan y lo usan. Eso es muy ventajoso porque usted no tiene que hacer, grandes cosas. Aquí está, usando un modelo entrenado, ¿cierto? Esto es lo que uno se pega. Entonces, bueno, Whereas I Hope, el Trainer Model, vamos a ver si me lo deja abrir sin facturación, porque esto a veces me pide facturación. Y aquí está. Bueno, los modelos, miren. AutoML, se llama AutoML, la característica de Google, ya la recordé. Natural Language, son modelos para análisis de sentiments, por ejemplo. Son análisis de sentiments, ¿sí? Entonces, bueno, Custom Model, bueno, ratatata. Esto es para análisis de sentiments. O sea, por ejemplo, usted mete una información y le dice si el comentario es negativo, es positivo. Usted tiene, bueno, redes neuronales convolucionales, BigQuery. Bueno, usted tiene un poco de herramientas. O sea, esto realmente uno queda bastante. Por ejemplo, Wiki Traffic Forecast Exploration, Complexity Data Exploration. Bueno, entonces esto usted puede usarlo. Usted sencillamente lo descarga el modelo. Obviamente le tiene que dar el contexto. Eso es un reentrenamiento, pero el reentrenamiento que uno hace no es extensivo y lo usa. Entonces tiene una ventaja de no esperar días para poder hacer eso. No sé si eso responde a la pregunta. Vamos a ver si esto funcionó. Mientras me preguntan. Veamos. Miren. Aquí descargó. Wow, ¿qué pasó aquí? Yo le había puesto. Runol. Vamos a ver. Bueno, mientras esto corre, no sé qué pasó. Entonces no sé si hay alguna pregunta mientras esto corre. Vale, perfecto. Entonces, bien. Entonces, miren lo fácil que es esto. Pues, está Keras, está TensorFlow, voy a ver librerías. Entonces, antes de pasar a eso, bueno, entonces, alguien que me diga, ¿cómo se diseña entonces una red convolucional? ¿De qué depende? O sea, uno, pues listo, dicen diseña una red convolucional. ¿Usted qué elementos usa para construir una red convolucional? ¿Qué debe usar? A ver si esta parte quedó. No, pues que lo primero que uno tendría que hacer es lo que usted nos acaba de explicar, es mirar el problema que deseamos atacar y cómo ya otros autores han propuesto ciertas arquitecturas que nos puedan servir, pues, para no arrancar desde cero, pues. Sí, no, es que uno no arranca aquí desde cero. O sea, uno trabaja sobre. Esto es trabajar sobre hombros de gigantes. O sea, los gigantes son los que. Son los que ya se han tomado el trabajo de diseñar estas redes. Porque, pues sí, hay un análisis matemático detrás de esto. Miren, ellos hacen el análisis matemático. Aquí lo hacen. Sí, ellos lo hacen acá. Ellos consideran, pues, cómo deben de colocar los pesos. Y. Bien, pero pues uno a la larga como ingeniero uno no se mete con eso. Uno se mete con. Ah, bueno, este es la arquitectura que me proponen. Entonces ustedes podrían montar esa arquitectura y probar con ese mismo database. Pues, por ejemplo. Es decir, uno, digamos que nosotros somos pues ingenieros de sistemas y de software, pues, pero digamos que la parte matemática, aunque nosotros la vimos en el transcurso del pregrado, ¿cierto? Pues ya a este nivel uno está más orientado como al desarrollo de software, bueno, en mi caso, ¿cierto? Ujú. Entonces ya, ¿qué tan importante si uno quiere llegar a convertirse en un ingeniero de Machine Learning o qué tan importante llegan a ser, o más bien es necesario volver como a estudiar la estadística, matemáticas para poder hacer un buen desempeño o sencillamente es entender que cómo funciona y ya? Buenísima, excelente pregunta. La respuesta es, necesitas un background de matemáticas. No tiene que ser muy fuerte, o sea, tiene que tener el suficiente entendimiento para saber qué es lo que está pasando dentro de la red. O sea,
esta operación que se hace aquí, ¿por qué esta imagen de 56 por 46 se transforman en 15 máscaras de 26 por 21? O sea, eso es lo que usted tiene que entender. ¿Qué es la función que usted está aplicando acá? ¿Y qué diferencia hay entre las diferentes funciones? Para que usted esté consciente de lo que esté haciendo. Sí necesita conceptos de álgebra lineal. Y de hecho, yo les puedo mostrar, ¿cierto? Coursera Master. Coursera, no sé si han escuchado de Coursera. Sí. Sí, Bien. sí. Esta especialización yo la tomé, pues aprovechando que el año pasado estaba gratis. Y ya les voy a mostrar. Y resulta que esta especialización de Deep Learning especialización, esto cuesta, si ustedes quieren profundizar, bueno, naturalmente, pues yo sé que de pronto el tiempo no les da. Esta especialización los hace una de las autoridades mundiales en Deep Learning, ¿cierto? Es la especialización en Deep Learning. Yo la tomé acá. Y esta especialización en Deep Learning, ¿cierto? Trae varios cursos. Trae, bueno, primero habla de redes neuronales, luego habla de, bueno, lo de hiperparámetros y regularización. Realmente esto es lo que hace Secalea. Realmente si hubiéramos profundizado más en las implementaciones podríamos llegar a lo mismo que Secalea. Y bueno, y luego se hablan de redes neuronales convolucionales y modelos de secuencia, que ya es estructuración de redes convolucionales para diferentes cosas. Entonces, realmente aquí en este primer curso en redes neuronales, ¿cierto? Cuando uno ve qué es lo que se estudia, ¿cierto? Que es lo que ves que se estudia. Miren acá. Ya les muestro. Miren acá. Aquí hay un repaso de eso. Lecturas. Entonces miren lo que se habla. Miren lo que se habla allí. Qué pena, muchachos. Ay, chance. ¿Cómo se puede usar aquí? A ver, ¿dónde coloco el sonido? Acá. Muchachos, qué pena. Bien, entonces miren lo que uno tiene que tener presente, o sea, lo que son funciones, lo que son derivadas y lo que son y vectores. Es lo que uno debe tener presente, algo de conocer qué son derivadas y qué son vectores. O sea, es para darse contexto, pero usted no necesita un conocimiento muy profundo. Y voy a esto. Esto es un máster que tiene el Colegio Imperial de Londres, uno de los mejores universidades del mundo, y ellos montaron aquí una maestría, imagínense. O sea, no sé si han escuchado esta plataforma de Coursera. No sé si han escuchado sobre ella. Sí, yo he hecho algunas cositas ahí. Aquí montaron másteres, imagínense. Y este es uno de los másteres en Machine Learning. Y miren lo que uno ve. Uno tiene que ver, bueno, éticas y módulos de e-learning. Tuition, bueno, esto creo que cuesta como $40,000 el año, algo así. Bueno, la cuestión es que en estos programas de Machine Learning, usted tiene, y de Deep Learning, Machine Learning y Deep Learning están muy pegados. Realmente usted tiene aquí el background matemático, usted lo necesita, ¿cierto? Vamos a ver si encuentro el otro máster. Machine Learning. Es el de Stanford. Aquí está. No, pero ese es el curso de aprendizaje automático. Entonces, miren, aquí está, a ver. Uno pues ve lo que es un repaso de álgebra lineal. Esto es lo que ustedes necesitan. Matrices y vectores, operaciones que puede hacer con vectores y bueno, básicamente operaciones con vectores y entender un poco cómo funcionan este tipo de cosas. Esto es como lo fundamental que uno debe saber. Pero ¿para qué usted necesita saber eso? Pues para entender qué es lo que están haciendo aquí a grandes rasgos. El por qué se está haciendo ahí, hasta allá uno no se mete. O sea, ¿por qué eso está bien? No se mete con eso. Lo que uno debe entender, bueno, es para hacer esto, bueno, yo necesito un kernel de tanto, yo necesito un subsampling de tanto, yo necesito unas ventanas de tanto. O sea, es para uno estar consciente de las decisiones que se toman. Y por si el momento, digamos, inclusive puede haber un error acá o que uno comete involuntariamente, uno pueda recuperarse de ese error.
¿cierto? Para no meteras tanto a ciegas. Eso es lo que le puedo decir. O sea, tener conciencia de lo que se está haciendo allí. Entonces sí necesitan al menos un cursito de repasar lo que son álgebra lineal y alguito de cálculo de derivadas. Ya, digamos, si usted quiere diseñar estas cosas, pues ya le toca aprender estadística, ya le toca aprender, pues, más que todo matemática vectorial, matemáticas de matrices, ya mucho mayor profundidad. No sé si eso responde a ¿Álgebra tu... lineal y qué, profe? ¿Cómo? ¿Álgebra lineal y qué más? ¿Fue lo primero que dijo? Álgebra lineal y algo de cálculo diferencial. Mm. Entender el concepto de derivada, ¿cierto? Entonces, yo he hecho eso de derivada, yo eso me lo salté olímpicamente, pero yo hubiera podido explicarles cómo funciona el gradiente descendiente, o sea, demostrar por qué funciona. Y eso tiene que ver, pues, que uno deriva, obtiene la ecuación y luego la iguala a cero, ¿cierto? Entonces, yo me salté todo ese proceso porque, pues, eso no es una sola derivada, eso toca sacar, eso ya es de cálculo vectorial, entonces ya toca sacar matrices derivadas, eso se conocen como los jacobianos. Jacobianos son cuando usted ya hace derivadas en varias variables. Entonces, un jacobiano es una matriz que representa la derivada de esto con respecto a x, la derivada de esto con respecto a y, la derivada de esto con respecto a z y así. Entonces, en este caso, pues sería esto con el respecto al peso 1, esto con respecto al peso 2 y así. Entonces, bueno, pero la cuestión es, usted como para trabajar estos temas es simplemente tener conciencia de esos tipos de datos. No sé si eso responde tu pregunta, como el nivel que se necesita, para menos dependiendo de lo que usted quiera hacer. Sí, sí, sí. Pues como uno está muy dado a volcarse de una vez al código, pues, a hacer, y muchas veces al ensayo y error, mejor dicho. Sí, pero en este sí recomiendo tener algo de idea de cómo se hacen las operaciones, por lo menos los tamaños de las matrices que van saliendo, porque usted a veces encuentra, no, aquí hay un error y cómo lo soluciono, por ejemplo. Y uno debería como arrancar si no quiere especializarse por este lado, profe. Si ¿Qué quieres, uno pues, qué o sea, en Machine ¿Cómo? Learning en general, o sea, Machine Learning en general, por eso está una rama, una subrama del Machine Learning es empezar con ese repaso de álgebra lineal y estadística, para entender los métodos, sobre todo los de regresión lineal, ¿cierto? Aquí en la maestría, es que ese contenido del college, maestría en Machine, esto es de Platzi, maestría en Machine Learning de Coursera. Ustedes, pues si tienen algún día la forma, vamos a ver, maestría, es que hay dos maestrías, aquí está, directorio de maestrías. Esas maestrías son convalidadas con el Ministerio de Educación. Usted tiene la maestría en Ingeniería de Software, Ministerio de Network Analysis, maestría... Uy, han ampliado. Antes, imagínense, hace 2 años apenas había una. Y ya miren este Ahí poco hay que una dan. en analítica de datos, yo creo que esa también podría entrar ahí. En analítica de Sí, datos, Sí, de datos. inteligencia analítica de datos, este también viene dado es a los lados del Big Data, el análisis de grandes datos. Miremos qué ofrece esto. Sí, miren, análisis de decisiones, modelado de datos y ETL, visualización. Ustedes hicieron un poquitico de esto con... Ustedes hicieron un poquitico con esto. Miren quién ofrece eso. Miren. Ah, estoy sorprendido. Miren quién lo ofrece. La Universidad de los Andes. La Universidad de los Andes, o sea, pues pongo el dedo así por... Pues la universidad es muy buena, o sea, yo esa universidad de las que conozco es eso, pero miren la inversión. Eso es por año, ¿no? Miren la inversión. Pero hay una cosa con eso. pero es que no está muy lejos de lo que nos costó esta, pues. No, miren, y yo de la Universidad del Valle tampoco puedo decir que esté muy lejos tampoco. La maestría en la Universidad del Valle está alrededor de los 7.5 más o menos en el semestre. Entonces, no, miren que no está tan lejos porque, pues, digamos, uno hace 4 semestres, no está lejos y ese dinero se puede pedir financiado con el ICETES o, bueno, o algún crédito favorable. Y pues como uno está trabajando lo paga. Y miren que salen 2 años. Y pues tenés un título de la Universidad de los Andes. La ventaja de esto es que usted le combina esto un buen inglés y sale del país. Sí, sale del país porque estos ingenieros que sepan de analítica de datos o de machine learning son muy codiciados. Pero le toca tener un poco de background matemático. O sea, les digo, si las matemáticas de pronto les causan un poco de... Hay que tenerlo, porque usted tiene que estar consciente de lo que está haciendo. Entonces, imagínense, dígame. Ahí al chat acabo de enviar un curso que
que pues como consecuencia del proyecto de grado que yo estoy haciendo, pues me tocó hacerlo y es muy bueno, mejor dicho, Ah, el de Google. Ah, no, claro. Esto es Google Academic. Esto es de Google Academic, sí. claro. No, estos cursos de Google Academic son buenísimos. De hecho, les cuento que hay un debate actualmente sobre qué debería hacer alguien que va a entrar a la universidad recientemente. Es si hacer estos cursos especializados, ¿cierto? Que puede sacar en poco tiempo y obtener el conocimiento técnico que requiere, o estar 5 años en una universidad. O sea, yo pues crecí en la universidad y todo eso, pero uno se pone en ese debate es si es necesario demorarse tanto. Entonces, miren todo esto, o sea, ustedes realmente tienen todas estas herramientas a su disposición y esto es un proyecto de Google que se llama Google University. Google pretende a largo plazo, y no estoy mal en esta década, fundar su propia universidad. ¿Qué tal opinan de eso? Y Y esto, lo que pasa es que hoy ya se volvió una necesidad, porque como la academia no va tan a la par con la industria, o sea, la academia se demora mucho en formar gente, entonces la industria necesita gente ya más formada. Entonces ellos quieren como acortar ese camino, y la forma de hacerlo es esa. sí, y eso es uno de los debates que hay actualmente en la educación. O sea, yo estoy en el sector de educación, yo soy profesor, pero yo soy consciente de que demorar 5 años a una persona es muy costoso, es muy costoso. Digamos que una carrera no solamente se toma en el costo que usted paga en la matrícula, ese no es el único costo, el costo también son las oportunidades perdidas o por lo que usted pierde esperando graduarse. Pero yo, o sea, normalmente las carreras son de 5 años, pero uno sabe que por miles de circunstancias de la vida el promedio es de 6 años realmente. El lucro cesante que llaman, pues. El lucro cesante. Eso, entonces es un debate que está abierto actualmente y sobre todo en nuestra área, ¿cierto? Nuestra área es más crítico porque como nuestra área demanda tantos profesionales, o sea, muchachos, ustedes por ejemplo, les recomiendo mucho, si usted de pronto está flojo en inglés, haga el esfuerzo después de esta maestría y aprenda inglés. Eso les abre, no tienen ni idea de las puertas que se le abren solamente sabiendo inglés, porque actualmente la demanda de profesionales en desarrollo, en estos momentos hay más demanda que oferta. Por eso es que el gobierno sacó el programa de los 200.000 programadores. No sé si lo han escuchado, 200.000 programadores. Sí, profe, de MICTIC. Del Mintic. Eso sí, conozco el programa porque pues la Universidad del Valle hace parte de eso y lo que van a hacer, pero al menos yo sé, no sé si la semana, creo que la Aventura también está participando. Hay varias universidades, en consorcio de universidades que están participando, entonces que van a ofrecer las universidades las capacidades y recursos técnicos. En el caso de la Universidad del Valle sé que abrieron una convocatoria, no sé si interna, externa, no tengo idea, me contó fue otra persona, no tengo los detalles, si alguien está interesado en eso, me escribe y al menos un enlace conseguiré. La convocatoria consiste ah, ya, en contratar unos docentes para dar clases, para hacer, o sea, eso es un programa gigantesco. En la noche, sería como de 7 a 9 de la noche y unas horas de asesoría creo que los fines de semana, creo que eso fue lo que me explicaron. Entonces, en estos momentos están en ese proceso de formar ese banco de docentes. Si alguien está interesado, escríbeme el correo y yo le haré lo posible para conseguirle como la información, al menos un enlace o algo donde pueda conseguir. Pero como le digo, es algo que me contaron, ¿sí? No es algo que yo haya visto, algo que me contó una persona que sé que es muy seria. Entonces, es eso. Entonces, lo que quiero que ustedes vean acá, muchachos, es que también, digamos, si usted quiere profundizar en Deep Learning, o sea, este cursito de e-learning, por ejemplo, yo hay muchas cosas que saqué de aquí, ¿cierto? Del Learning A, de esta especialización, ¿cierto? De esta especialización de e-learning A, pero pues aquí se dan mucho mayor profundidad. Con respecto al curso de redes neuronales convolucionales, ¿cierto? Que es lo que estamos haciendo, yo ya este curso lo tomé, ¿cierto? Pero la matemática es pesada, es lo único que yo ya hice eso. Pero la matemática es pesada, sobre todo de la semana 1 a la semana 2. Pero aquí uno entiende cómo funciona el pooling y cómo funciona la convolución. Y por qué extrae las características. Aquí está en este curso de redes convolucionales, yo traté de condensar lo que más pude para ustedes. Convolutional Networks. Entonces, bueno, por ejemplo, habla de la detección de los bordes acá, ¿cierto? Y por acá está lo que yo les expliqué, lo de, miren, lo de, ¿pillan este kernel, este filtro?
¿Sí lo pillan? No sé si recuerdan ese filtro que les muestro allí. Señor, el de los Ese- bordes. El de los bordes, eso lo sé precisamente por esta información. Entonces, resulta que durante la pandemia, yo había hecho estos cursos, pero sin las asignaciones. O sea, yo me limitaba en los videos porque es que la inscripción al curso, a la especialización, cuesta $40 mensuales. Lastimosamente uno cambia eso a pesos y el bolsillo duele. Pero si usted tiene el tiempo, el problema es que mi tiempo no es tanto, entonces a mí no me sirve tomar un programa mensual porque yo hay ratos que puedo y hay semanas que no puedo, ¿cierto? Hay semanas que definitivamente el tiempo no me da para sentarme. Entonces, si usted de pronto tiene el espacio, si lo puede sacar, pues le recomiendo estas especializaciones. No únicamente la especialización en Deep Learning, ¿cierto? Esta especialización en Deep Learning. Sino pues que puede tomar en Machine Learning, puede tomar en datos, hay muchas. Ahí Coursera hace poquito, porque yo también he tomado varios cursitos ahí, pero me llegó un correo en estos días por si no sabía y de pronto le llega a interesar, que ya uno paga es una anualidad y que tiene derecho a muchos cursos, pues como a 3.000 cursos. ¿En serio? Voy a revisar, Sí, porque yo la pagaría. entonces uno paga, creo que son, creo que son $400 el año, Uf, pero pues tenés cuántos cursos hay, los que vos quieras. Lógicamente no todos los cursos están. sí, Yo la verdad no indagué mucho, pero pues me pareció como buena la opción. porque pues lo que usted dice, pues una vez puede, otra vez no puede, entonces pues uno está corriendo cada mes para hacerlo antes del mes para que no le cobren el siguiente. Entonces de pronto es pagar una anualidad pues a otros como a usted le puede llegar a servir. Sí, exactamente. Sí, y además que aquí entran mucho en detalle y uno va a su propia velocidad. Digamos que, pues bueno, abrimos igual el espacio de debate dentro de la clase. La cuestión es que, digamos por ejemplo en este seminario chiquito que se hizo, que ya hoy finalizamos. Entonces, en este seminario chiquito que se hizo, imagínense que estamos básicamente corriendo contra el tiempo y no hay como la comodidad de uno verlo. Bueno, tengo ahorita un espacio de tiempo y tengo la comodidad de verlo. En cambio, estos cursos después tienen modelo de la comodidad. Y como les digo, esto ya llegó al nivel, o sea, esto primero eran cursitos, pero miren que ya hay másteres. Y másteres que son aceptados por mi educación. Entonces, esta ya es una opción muy real y pues esto implica esto es una revolución en la educación. Estamos cambiando este tema de, primero, la presencialidad por el uso de herramientas virtuales de aprendizaje, miren acá, y que ya tienen la posibilidad de ofrecer este tipo de cosas. Creo que el único máster que hay actualmente en Machine Learning directamente es el que les mostré. Yo había visto otro, pero debe estar cerrado, porque esto abren y cierran cada cierto tiempo. Entonces, pues imaginen la dimensión que tiene esto, ¿no? Entonces, y lo que les quería mostrar, yo probé el ejemplo y miren que esto falló. Miren que esto falló. Vamos a ver, esto corrió, pero esto falló. Ese es el problema de esto. Bueno, aquí ejecutó, pero él me dijo que había fallado. No sé en dónde falló. Yo lo puse a correr, ¿cierto? Pero me dice que en una parte falló. Entonces el problema con esto, que uno tiene código de hace un tiempo y por los cambios de versiones, uno queda, bueno, 6, 7 por acá, creo que falló. Bueno, hay unas imágenes allí. 9, 10, 11, 12, creo que por acá falló. Bueno, data preprocessing. Y acá está entrenando el modelo. Ah, no, sí lo hizo. Bueno, ahorita les explico esto. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Yo voy a hacer un corte en el video para explicarles ya lo que sería armar una red convolucional ya un poco de forma más elaborada. ¿No hay alguna pregunta antes de cortar y seguir? No, pues por mi lado no, profe. Ok, bueno, entonces...